Mira, hace menos de un mes, mi esposa estaba lavando la ropa en la lavadora y estaba todo funcionando como generalmente funciona cuando echas a jalar la lavadora, y todo funcionaba sin ningún problema, sin ningún percance, pero de pronto, ¿qué crees? Dejó de jalar la máquina. Y entonces mi mujer le hizo todo lo que pudo y luego me llamó y me dijo: mi amor, ¿qué crees? Se descompuso la lavadora. Y para colmo de males, era viernes. Porque quiero que sepas que a lo largo de los años, yo ya me estoy acostumbrando, todo se nos descompone en viernes. O sea, el Viernes Santo nos quedamos sin gas. Entonces imagínate, se te acaba el gas en Viernes Santo y así vayas a la gasera, no vas a encontrar gas, está cerrado hasta el lunes. Entonces viernes, sábado, domingo y lunes, báñate con agua helada, ¿verdad? Y sin poder cocinar nada caliente. Y bueno, el caso es que se descompuso la lavadora en viernes. Dije yo: caray, ¿qué vamos a hacer? Entonces tomé las pinzas, como todo buen marido haría, tomé el desarmador, y así como cuando abres el cofre del coche y ves un montón de cables y no sabes qué tiene, y le tocas aquí, le tocas acá, le das un golpecito y dices: pues no, esto no necesita un experto. Y llamas al mecánico. Así empecé yo con la lavadora. La desarmé completa, le quité toda la parte, ya se veía el tanque, el motor y los cables, y le piqué por aquí, le piqué por allá, y ha de ser el capacitor. No sé ni para qué sirve, pero yo pensé, saqué el capacitor, fuimos a comprar uno aquí en la 5 de febrero, lo reemplacé, se lo puse y no jaló. Entonces le dije a mi mujer: ¿sabes qué? Esto no está jalando, no está funcionando, voy a tener que hablarle a algún experto. Y no conozco ningún experto, de modo que le hablé al señor que le da mantenimiento a los aires acondicionados. Digo: ¿tú sabes de lavadoras? Pues algo le hago. Digo: pues échame la mano, vente a ver mi lavadora, por favor. Y llegó el hombre y en menos de lo que te lo platico, arregló la lavadora. Y entonces yo, como médico forense, llegué y le dije: bueno, a ver, explíqueme, ¿cómo estuvo? ¿Qué fue lo que estaba mal? Me dice: esto es lo que tenía. El cable con el que se conecta la lavadora había estado pisado por la lavadora y se había machucado, se había como cortado un poquito. Una reparación que un niño de 10 años podía hacer. Cortó el cable, lo pegó otra vez, lo conectó y ¡bum!, jaló como si nada. Yo dije: wow, estaba feliz, que no había sido nada más grave, con una sonrisa en mi rostro. Digo: wow, gracias a Dios, ¿cuánto va a ser? Y ahí se me acabó la sonrisa. 300 pesos. Yo, 300 pesos por pegar un cable. Bueno, ya no dije nada, ¿verdad? Dije yo: qué raro que se descomponga la lavadora, nomás tiene 10 años con nosotros y nunca ha hecho nada. Pero bueno, ni hablar. ¿Por qué te platico todo esto? Te cuento todo esto porque a veces son las cosas básicas, las cosas sencillas, las que hacen la diferencia. Y una de esas cosas básicas, una de esas cosas sencillitas que escuchamos todo el tiempo, una y otra vez, es: lee tu Biblia cada día. Lee la palabra de Dios. Desde niñitos cantábamos: lee tu Biblia, llora cada día, ¿y qué? Y tú crecerás, crecerás, crecerás. Y lo escuchamos y lo oímos, pero no lo hacemos. Dios nos ha prometido cambios impresionantes. Dios nos ha prometido bendiciones que sobreabundan. Dios nos ha prometido cosas increíbles en su palabra. Y aún así, tratamos de hacer circo, maroma y teatro antes de venir a lo básico, antes de venir a la palabra de Dios. De modo que esta mañana, en el capítulo 8, conforme estudiamos Nehemías, yo creo que vamos a aprender que Dios hace la diferencia por medio de su palabra. Así es de que con esto en mente, acompáñame. Nehemías capítulo 8, y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía,
en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Esbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, oíd, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque podemos estar esta mañana juntos en unidad, escuchando acerca de ti, de tu palabra, de tus maravillas, de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine hoy y que podamos acercarnos más a ti y conocerte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, hemos estado estudiando el libro de Nehemías. La última vez que estuvimos juntos, platicamos que finalmente terminaron de reconstruir los muros de la ciudad. ¿Tú te acuerdas que durante 70 años estuvieron en el exilio la nación de Israel? Jerusalén y Judá estuvo en ruinas todo este tiempo. 70 años después viene Esdras, Zorobabel, reconstruyen el templo. Después viene Nehemías, reconstruye los muros de la ciudad. Y en este momento nos encontramos en ese punto. La semana pasada habían terminado de reconstruir los muros en un tiempo récord, 52 días. Una cosa que era imposible, que nadie pensaba que se pudiera lograr. Y sin embargo, este pueblo de exiliados, estos judíos que no tenían ni dónde dormir, llegaron y con la ayuda de Dios, dice Nehemías, construyeron el muro de la ciudad, lo que les daba seguridad, lo que les permitía volver a ser esa ciudad amurallada, protegida de sus enemigos, esa ciudad que ahora podía tener también un lugar en las negociaciones regionales. Como quien dice, reconstruyeron su vida política, volvieron a ser una ciudad, o estaban empezando a ser una ciudad importante. Y entonces llegamos al capítulo 8 de Nehemías y empezamos a leer, y los primeros versículos nos dicen algo increíble. Nos dicen que lo que sería el primer mes del año, el primer día del primer mes del año civil para los judíos, lo primero que hacen es que están todos en unidad. Dice que estaban todos congregados, que estaban todos reunidos en un lugar. Y en esa unidad, con ese mismo corazón, con ese mismo deseo, vienen y le piden a Esdras que lea de la palabra de Dios. ¿Te fijaste? Dice que estaba como un solo hombre ahí en el versículo 1, y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley. Es bien interesante porque dice que estaban hombres, que estaban mujeres, que habían niños.
En aquel tiempo únicamente los hombres eran los que podían llegar al templo y en el templo recibían la palabra de Dios. No lo escuchaban los niños, no lo escuchaban las mujeres. Sin embargo, ahora lo que hacen es que se reúne todo el pueblo en una plaza, en un lugar abierto, espacioso, y todos ellos pueden escuchar la palabra de Dios. Es bien importante esto, porque cuando tú lees esto en Nehemías, tantos años en el pasado, a lo mejor no podrías ver en aquel tiempo lo que Dios estaba planeando hacer para el futuro. Y lo que Dios estaba planeando hacer para el futuro es precisamente lo que estamos haciendo aquí. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Dios, una diversidad de personas, una diversidad de caracteres, una diversidad de mentalidades y de puntos de vista acerca del mundo, pero todos unidos con un mismo corazón, todos unidos con un mismo Dios, con un mismo espíritu, con un mismo reino, con un mismo rey, con el deseo de honrarlo, con el deseo de buscarlo, con el deseo de servirlo. Y esto te habla de la importancia que tiene que nos reunamos, que nos congreguemos, que estemos juntos para lo que Él nos ha llamado. Nos ha llamado a estar juntos para ser el cuerpo de Cristo. Porque en la diversidad de todos nosotros, Dios ha repartido diferentes dones a cada uno. Y en esos dones, cada uno de nosotros nos complementamos. Y cada uno de nosotros tenemos lo que nos falta en la otra persona. De manera que Pepe tiene todo lo que yo no tengo. Y Samuel tiene todo lo que yo necesito. ¿Me explico? Y de la misma manera el pastor Juan o Isabel, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones y diferentes cualidades que Dios nos ha dado para que seamos un cuerpo en Cristo. Lo que pasa con nosotros en la actualidad es que creemos que se trata de una relación individual. Dios y yo y Dios, me meto a mi cueva, oro a Él, leo mi Biblia, pero nadie se meta conmigo. Porque es mi relación con Dios. Porque es mi tiempo con Dios de adoración. Oye, pero fíjate que estás haciendo esto mal. No, tú no me digas. Dios y yo nos entendemos. Acá el Padre y yo tenemos otro tipo de relación. Tú no me vengas a mí a decir lo que está bien, lo que está mal. ¿Y qué hacemos? Rompemos el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Que nos exhortemos unos a otros, que nos motivemos unos a otros, que nos equipemos unos a otros y que nos jalemos las orejas unos a otros. De tal suerte que cuando andas por ahí portándote mal, tu familia en Cristo, tus hermanos en Cristo, puedan venir y puedan darte un jalón de orejas y decirte: hey, ¿qué pasó? Oye, Jorgito, te estoy viendo que te andas saliendo del camino, hazte para acá. ¿Qué está pasando contigo? ¿Me explico? Es la familia de Dios. En este punto que estamos leyendo con Nehemías, esta gente tenía 70 años en el exilio. ¿Hace cuánto tiempo que no tenían la oportunidad de estar todos juntos en un mismo corazón? ¿Hace cuánto tiempo que no tenían la oportunidad de juntos reunirse a leer la palabra de Dios? ¿Sabes? En la actualidad hay gente que sufre y padece si se reúne a leer la palabra de Dios. Esta semana pasada estaba platicando con unos hermanos de China y oye sus historias. Y no pueden reunirse más de 8 personas en una casa para no llamar la atención. Y al principio se reunían y cantaban alabanzas, y mientras cantaban alabanzas a Dios, alguien abría la Biblia y leían y compartían juntos. ¿Pero qué crees? Ya no pueden cantar alabanzas. Así como esta mañana tú y yo estamos adorando al Señor de una manera tan impresionante, tan linda, y que sientes la presencia del Espíritu ministrando tu vida y tú ministrando al Señor, ellos no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque los vecinos oyen. Y si los vecinos oyen, los reportan y viene la policía y se los lleva. Hoy, en pleno siglo XXI, eso está pasando. Y no te vayas tan lejos. Platiqué con un pastor hace 3 semanas en Oaxaca. En Oaxaca, en nuestro país.
donde tuvieron que salir corriendo de un pueblo al que fueron a compartir el Evangelio, porque primero les dijeron amablemente, oiga, ustedes no son bienvenidos aquí. Pero como no se fueron inmediatamente, después salieron con pistolas y palos. En nuestro país. Y tú y yo tenemos el privilegio de reunirnos, de juntarnos, de estar en un lugar con seguridad, con tranquilidad, estudiando la palabra de Dios. Estos hombres se reunieron y no se reunieron vamos a hacer una disco, vamos a poner luces de colores y vamos a hacerle al wash and wear a ver qué hacemos para que la gente venga. No, querían escuchar de Dios, querían oír la palabra. ¿Y sabes qué hicieron? Se prepararon. Se prepararon. Dice el versículo 4, si sigues leyendo ahí, que prepararon un púlpito para la ocasión. No pienses que era un púlpito así como esto, era una plataforma de madera, una plataforma que estaba mucho más alto, donde toda la gente, toda la ciudad podía ver lo que estaba ocurriendo. Estaban preparados para la ocasión. Llega Nehemías, pone el libro en un lugar donde todo el mundo lo podía ver. Y la gente estaba preparada, tenía un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? ¿Al cotorreo, al reventón, a la convivencia? ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios. Wow. ¿Sabes cómo lo sé? Porque dice que que Esdras empieza a leer al alba, a las 6 de la mañana, y se sigue leyendo hasta las 12 del día. ¿Cuántas horas? 6 horas. Ay, pastor, a ver a qué hora se acaba el sermón. Siempre se avienta 35 minutos y hoy ya lleva 40 y ya empieza a hacer hambre, ¿no? ¿Y tú crees que tenían aire acondicionado y estaban sentaditos? Dice lo que acabamos de leer, ahí en el versículo 4, dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, habla de quienes estaban a los lados de ellos, y dice que abre el libro a los ojos de todo el pueblo, dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Pero esa palabra en hebreo, no nada más es atento, quiere decir que estuvieron puestos de pie, y atentos. Wow. Paraditos, oyendo la palabra de Dios. 6 horas. Wow. Se prepararon. Estaban escuchando. Con mujeres, con niños, todo el pueblo. Querían saber de Dios, anhelaban de Dios, querían escuchar las palabras de Dios. Querían escuchar aquello que no habían tenido la oportunidad y el privilegio de oír durante 70 años en el exilio. Y ahí estaban. Y quiero que veas algo bien importante. A veces nosotros nos sentimos como que el pastor nos quiere hacer sentir mal porque aquellos en el Amazonas se aventaron 6 días en un kayak para llegar a escuchar la palabra y uno vive aquí a 2 cuadras y tengo flojera de ir a la iglesia. Pero no se trata de compararte con alguien o con otro grupo de personas, sino que se trata de que tú y yo analicemos nuestro corazón y podamos decir, en verdad tengo el deseo de escuchar de mi Padre. En verdad tengo el anhelo de abrir la palabra y ver lo que Dios tiene para mí. En verdad anhelo con todo mi corazón ser transformado por sus palabras. No nada más saber más. No nada más poder echarme una discusión por aquí y allá con Johnny o con Lázaro y a ver, la salvación se pierde o no, a ver, pues tú qué piensas, mira tal versículo dice esto y tal otro aquello. No, sino de veras quiero conocer lo que Dios quiere decirme. Es mi Padre, quiere hablarle a mi vida. Él escribió esto. En verdad anhelo intimidad con Dios. Es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. A veces anhelamos más ver el último éxito en el cine y llegar 20 minutos antes
y hacer la cola y comprar los boletos antes y no perdernos ni siquiera los avances. Pero el venir a la iglesia lo dejamos como un domingo, otra vez a la iglesia. Pues yo creo que voy a llegar como media hora más tarde cuando ya termine el o anhelo la comunión con mis hermanos, el cantar con Dios, el adorarle a Él. Son palabras fuertes, ¿verdad? De repente, pero es algo que tenemos que pensar. El versículo 6, mira lo que dice. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mira, cuando oímos la palabra de Dios, tiene que ocurrir una de dos cosas. O escuchamos la palabra y decidimos responder a la palabra, o escuchamos la palabra y decidimos ignorar la palabra. Siempre ocurren esas dos cosas. Pero si queremos la bendición de Dios en nuestra vida, si queremos las promesas que Cristo nos ha hecho, nuestra respuesta debe ser en obediencia a su palabra. Este pueblo está ahí reunidos todos, está Esdras leyendo la palabra, están ellos escuchándola, pero están respondiendo. Así sea, sí, así sea. Y alzan sus manos, y cuando alzamos las manos, estamos rindiéndonos delante de Dios. A veces vienes a la alabanza y ves que alguien levanta las manos y dices, ¿qué les pasa a esos locos, verdad? ¿Por qué levantan sus manos? Estás diciendo, Señor, me rindo delante de ti. Señor, te adoro a ti. Señor, mi vida te pertenece. Es un acto de adoración. Es un acto de decirle, Señor, límpiame, purifícame. Quiero estar en tu presencia. Este pueblo levantaba sus manos, este pueblo se postraba delante de Dios, se humillaban delante de Él, inclinados a tierra. Están diciendo que no sea lo que yo quiero. Están diciendo, no se trata de mí. Están diciendo, Señor, se trata de ti. Quiero adorarte a ti. Quiero vivir como tú quieres. Quiero hacer lo que tú pides. Quiero servirte. ¿Cuántas veces respondemos nosotros así a la palabra de Dios? Es importante. Hace un par de años estaba en la casa, ahí en tu casa, y suena el teléfono y me habla un hombre que quiero mucho, de Canadá. Uno de mis amigos que tengo de esos de 65 a 75 años. La mayoría de mis amigos me llevan varios años más y otros ya no están aquí, ya nada más escribieron libros y son mis amigos. Pero este hombre me habla y me dice, quiero decirte algo. Tuve un sueño muy extraño y quiero compartirlo contigo. Y le digo yo, bueno, me dice, yo sé que tú no eres una persona que se deje llevar mucho por sueños y visiones y ese tipo de cosas, a menos que estén arraigadas en la palabra de Dios. Pero te quiero compartir esto. Le digo, pues dime. Me dice, yo soñé que Dios quería bendecir la iglesia de La Paz. Yo soñé que Dios quería multiplicar su obra y que por medio de la iglesia en La Paz, Él quería extender su reino y bendecir a muchas personas en la ciudad y en el estado y en muchos otros lugares. Digo, bueno, eso es bíblico, es lo que Dios quiere hacer con su iglesia, ok. Me dice, pero una de las cosas que yo soñé es que me dice, yo soñaba como que se predica la palabra, pero que es necesario que haya una respuesta a la palabra. Y yo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? A que si la iglesia nada más se sienta a escuchar, si la iglesia nada más se sienta a recibir y a leer y a comprender, pero no es hacedora de la palabra, todo eso se desvanece. Me dice, fue lo que soñé. Y sentía la necesidad de contártelo. Estuvo no sé cuánto tiempo con eso en la cabeza hasta que se animó a llamarme y contármelo. Le digo, wow, gloria a Dios. Gloria a Dios porque es lo que estamos leyendo aquí. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque Dios bendice su palabra.
De manera que la exhortación para ti y para mí, si verdaderamente queremos un cambio en nuestra vida, si verdaderamente queremos un cambio en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, es que seamos hacedores de la palabra. Ok, pastor, aterrízamelo por favor, porque pues suena así como que sí, yo quiero ser hacedor de la palabra. ¿Y cómo soy hacedor de la palabra? Pues es bien fácil. ¿Qué no dice la palabra? ¿No mentirás? Sí dice, ¿no? ¿O los estoy chamaqueando? ¿No mentirás? ¿Y mentimos? El que diga que no, ya, ahí va, una más. A cada rato. O hacemos más grande nuestros logros o nuestros... No, yo una vez de esto y lo otro y aquello, y nada que ver. ¿Y qué no dice la palabra? ¿No codiciarás? Sí, ¿y codiciamos? Sí. Pero, escúchame, no es una cuestión legalista de, tengo que hacer A, B y C y D porque si no Dios no me va a querer. Es una cuestión de una respuesta que fluye en adoración a Dios por lo que Dios ha hecho por ti. Como Él te salvó, como Él te dio vida, como Él te reconcilió consigo mismo, tu respuesta en amor y en gratitud es, Señor, yo te amo, yo quiero hacer lo que tú dices. Yo quiero honrar tu palabra. Esta gente vio lo que Dios había hecho. Esta gente vio que Dios los había traído de regreso, que Dios había reconstruido el templo, que Dios había levantado las murallas. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Queremos su palabra, queremos adorarle, queremos honrarle, queremos responder. ¿Qué quieres hacer tú por tu Dios? Mira el versículo 8. Dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué es lo que hicieron? Predicaron la palabra. ¿Oíste eso? Predicaron la palabra. No dice, hicieron un fin de semana de noche de milagros y pusieron anuncios por toda la ciudad y por todo Judá y por todo Palestina. Vengan a la noche de milagros con el pastor Esdras y Nehemías el gobernador. ¿Verdad que no hicieron eso? No lo hicieron. ¿Qué hicieron? Un taller de cómo reavivar a tu iglesia. Y vamos a hacer un taller de reavivamiento. ¿Hicieron eso? Hicieron una escuela para profetas. Vengan todos a la escuela para profetas porque hoy van a aprender a profetizar la palabra de Dios. No hicieron eso. ¿Qué hicieron? Predicaron la palabra. Predicaron la palabra. Escúchame, por favor. No importa lo que yo te diga, no importa lo que ningún pastor te pueda decir de su propia experiencia o su propia palabra o su propia mentalidad, o un apóstol o un profeta o como le quieras llamar. Lo que importa es qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Es su iglesia, es su palabra. Mira, tú no tienes una idea. Ustedes saben que yo viajo a capacitar pastores a diferentes partes del mundo. Llego a veces con pastores que predican cosas donde van a la palabra de Dios y de pronto toman el pasaje de David y Goliat y entonces te dicen, Goliat simboliza el problema que hay en tu vida y David eres tú, de manera que como David tú tienes que matar el gigante en tu vida. Tú tienes que derribar a tu gigante, así como David derribó a su gigante y tomó 5 piedras del arroyo. Y cada piedra simboliza, la primera piedra la tenacidad, la segunda piedra, y empiezan a inventar qué simboliza cada piedra, para que tú salgas de ahí motivado con que tú puedes matar a tu gigante. Pero eso no es lo que dice el texto. No es de lo que está hablando la palabra de Dios. Y de pronto van al pasaje en Marcos donde está Jesús en la barca y viene la tormenta y la tempestad está a punto de hundir el barco y dicen, tu vida es la barca y las olas que están viniendo son los problemas que están tratando de hundirte. Cada ola es un problema que viene contra tu vida, pero si tú tienes a Jesús en tu barca, todo va a salir bien.
Invita a Jesús a tu barco y se acabaron los problemas. ¿Será eso lo que dice el pasaje? No es lo que dice el pasaje. Porque acuérdate que Jesús estaba durmiendo en la barca. Hay problemas en tu vida y Jesús dormido. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Me explico? No se trata de lo que yo te diga o lo que te pueda decir alguien. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Dios la escribió. Y cuando la estudias, como veímos aquí, dice que leían el libro de la ley y que ponían el sentido de modo que entendiesen, explicaban lo que significa el texto dentro de la intención de Dios al escribirlo. ¿Cuál era la intención de Dios al mostrar la tormenta anegando la barca de los discípulos? Señor, levántate, ¿no ves que perecemos? Y se levanta Jesús, ¿y qué hace? Calla el viento, enmudece las aguas. Y los judíos que estaban en la barca entendían lo que estaba pasando, porque el Salmo dice que solo Jehová puede calmar el viento y las aguas del mar. Y por eso ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál es la respuesta? Este es Dios. Jesús es Dios. De modo que lees la palabra de Dios y ves que el Señor te está mostrando verdades mucho más profundas. No te puedes quedar con lo de arribita. No te puedes quedar tratando de encontrarle una moraleja a cada texto que lees. Tienes que meterte y tienes que buscar lo que dice la palabra con fidelidad, con sinceridad. Te guste o no te guste, te moleste o no te moleste. Hay cosas en la Biblia que no nos gustan. Hay cosas que nos molestan, que nos incomodan. Mira, acompáñame por favor a 2 de Timoteo. Deja por ahí tu dedito en Nehemías. Y acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 4. Escucha lo que dice. Está el apóstol Pablo al final de su vida, su última carta, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, te urjo, te doy esta comisión delante de Dios, delante de Jesucristo. Esto es lo tan importante que te estoy pidiendo que hagas, Timoteo. Cuando Él venga en su reino, Dios te va a pedir cuentas por esto. Versículo 2. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Wow. Nos está diciendo que va a haber un tiempo en el que la gente no quiere oír la palabra de Dios. Un tiempo en el que es mejor oír buenos consejos, motivación personal, palmaditas en la espalda. Tú puedes, échale ganas, adelante, pero que no les va a importar en lo más mínimo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo más triste? Hay gente que dice, no, tienes que dejarte llevar. Y toman versículos fuera de contexto, como 2 de Corintios 3:6, que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces no leas la Biblia, déjate llevar por el espíritu. Te platiqué de aquel pastor que conocí en Canadá, domingo en la mañana. Hola pastor, buenos días, ¿de qué vas a predicar hoy? No sé, voy a dejar que el espíritu me guíe. ¿Te vas a subir al púlpito sin saber de qué vas a predicar? Sí, que el espíritu me guíe. Y se sube al púlpito y empieza a hablar de chile, atole, mole y pozole. O sea, era claro que no estaba predicando la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque el Espíritu fue el que escribió este libro. Cuando dice la letra mata y el Espíritu vivifica, está hablando la letra de la ley. Vivir bajo la ley, vivir con la condenación de la ley. Está hablando de la comparación entre la ley y la gracia de Dios que tenemos en Cristo. No está hablando de que no leas la Biblia. Si quieres una buena razón para leer la Biblia, apréndete el Salmo 119. Ahí vas a encontrar 174 razones para leer la Biblia. Tremendo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Su Espíritu Santo la escribió. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablarle a tu vida. Dios quiere decirte, hijita mío, hijito mío, estos son los pasos que quiero que tomes. Esto es lo que va a informar tus decisiones. Esto es lo que te va a ayudar a decir si vas a la izquierda o si vas a la derecha. Es mi palabra, es mi voluntad. Este pueblo empieza a escuchar la palabra de Dios y se ponen a llorar desconsolados. Yo no sé si estaban llorando de gusto, la Biblia no nos dice. Yo no sé si estaban llorando de arrepentimiento al ser confrontados con la palabra. A veces el Señor nos muestra en qué le hemos fallado. A veces al leer la Biblia, su Espíritu Santo mete el dedo en la llaga y sientes que le has fallado a Dios. Y sientes que no le has dado el ancho. Y uno empieza a llorar. Pero al mismo tiempo su palabra nos da buenas nuevas, noticias de gran gozo, su amor, su presencia, su favor, su gracia, su perdón, su misericordia. Mira lo que les dice el versículo 10, al final del versículo 10. Les dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No estés triste. El gozo de Dios es tu fortaleza. No estés triste, no pierdas el gozo de tu salvación. No pierdas el gozo de su palabra, de un Dios que ha hablado contigo, de un Dios que te ha dado una nueva vida. Acércate a Él. Mira el versículo 12. Dice, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Wow! Cuando entendemos la palabra de Dios, cuando entendemos su plan. Había un etíope que iba de camino en el libro de los Hechos, iba leyendo el capítulo de Isaías que te leí esta mañana, Isaías 53, y no entendía. Y el Espíritu Santo trae a Felipe con él y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Y entonces le empieza a contar, está hablando de Jesús. Y este hombre recibe la salvación de Jesús. Y viene un gozo a su vida tan impresionante, que dice, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Bautízame ahora. Quiero entregarle mi vida al Señor, quiero vivir para Él, quiero gozarme en su palabra y en sus bendiciones todos los días de mi vida, porque Él es Dios y porque Él tiene un plan increíble para mi vida. No pierdas el gozo de tu salvación. Mira, no sé cómo hacerle para motivarte lo suficiente a que tomes la palabra de Dios, a que te metas, a que la leas, a que la paladees y te aferres a su fidelidad, te aferres a sus promesas. Te garantizo, porque Dios lo ha dicho, que tu vida no será la misma, que tu vida será transformada y moldeada por su palabra. Dice Colosenses 3:16 que te llenes de la palabra de Dios. Y luego el versículo 17 dice que todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, lo vas a hacer para la gloria de Dios. Permaneced en mi palabra y entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Lo crees? Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre, te doy gracias por tu palabra esta mañana, Señor.
Te doy gracias, Dios, porque a lo largo de los años tú la has protegido, la has guardado, has permitido que llegue el día de hoy a nuestras manos sin problemas, sin cambios, sin alteraciones, porque tú eres Dios. Porque tú has dicho, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Nuestra oración esta mañana, Señor, es que nos permita ser moldeados por tu palabra. Que seas tú, Señor, quien informa nuestras decisiones. Que seas tú, Señor, quien moldea nuestro carácter, quien nos hace ser esos esposos que tú quieres que seamos, esas esposas que tú quieres que seamos, esos padres, esos hijos, esos jefes, esos empleados. Que podamos manifestar tu gracia y tu gloria a este mundo que tanto te necesita. Que podamos ser llevados de tu mano por tu palabra, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.